iniciar dentro de nada. Buenas tardes, un honor contar con Miguel Anso Bastos, con nosotros en los encuentros de Humanidad y Filosofía. También está Jerónimo Molina y Felipe Jiménez. Jerónimo Molina, como es amigo de Miguel Anso, va a hacer una pequeña presentación primero. Cuando quieras, Jerónimo. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación a esta conversación con el profesor Bastos, con mi buen amigo, mi gran amigo Miguel Anso. Muchas gracias, Miguel Anso, por estar esta tarde con nosotros. Yo creo que cualquier presentación se queda corta para hablar del profesor Bastos, que a cualquiera de sus alumnos que uno le pregunte es un profesor muy singular de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que en un departamento de ciencia política pues explica fundamentalmente disciplinas, ciencia de la administración, en cierto modo teoría política, y es un profesor al que conozco y sigo desde hace varios años, al que le agradezco también alguna colaboración muy valiosa con la revista Empresas Políticas, una presentación magnífica a una antología de textos de López Amo, y al que también tengo que reprocharle una deuda que no termina de cumplir. Tengo la deuda. Un libro que me prometió sobre la derecha vieja que espero, y no solo yo, también otros sobre colegas. el carlismo. Sí. Más el tradicionalismo que el carlismo. Sí, pero bueno. Claro. Sí, Yo quería, antes de ceder de nuevo la palabra a Antonio para que dirija la conversación, quisiera preguntarle a bocajarro a Miguel Anso qué libro está leyendo, porque es una persona que, por si tus oyentes no lo saben, Antonio, es un lector voraz, y además es capaz de encontrar el libro que hace años o hace décadas no se lee, y de pronto leerlo y presentarlo con una luz nueva. Y tengo curiosidad por saber exactamente qué está leyendo ahora. Ahora mismo estoy leyendo La gestión de la memoria, de Sisinio Pérez Garzón, que es un libro de historia del nacionalismo español. O sea, cómo se trata la historia en los libros de texto españoles. Ajá. Es lo que me toca ahora, ¿eh? Ahora tengo pendiente uno sobre raza, el tema de Iván Anaforth, de raza, y tengo varios pendientes. Democracia, blockchain, tengo unos cuantos variados por... Vaya. Pero son de preparar el curso y así. El de gestión de la memoria por curiosidad, porque siempre me interesó mucho el hecho de la construcción de España, de la idea de España. Pero son relativamente recientes, porque yo sé más reciente. El de blockchain es de este año, y los otros estoy buscando. Yo recuerdo que hemos tenido... Libros de globalización, tengo aquí de todo. Yo quisiera, Miguel Anso, que hablaras un poco, recordaras este libro de López Amo. Recordaros un poco luego, más tarde, cuando quieras tú. Ahora vamos a dar la bienvenida a Román Gil, que es un jurista de Madrid y también miembro de la Real Academia de ¿qué tal? Buenas tardes, de Jurisprudencia y Legislación. Y también buen amigo nuestro. Y bueno, presento a Miguel Anso, si no lo conocías, que ya ha dicho Jerónimo. Es una estrella de YouTube, o sea, ¿cómo no lo voy a conocer? Es un profesor también. Aparte de su obra escrita, es una broma. No son animales exigentes con la comida. Como publicista, profesor. Sí. No digo que a mí porque no me gusta especialmente las redes, no me gusta estar en estas cosas, son más bien un ser oscuro que está en una esquina, así como los profesores viejos que le gustan así a Jerónimo. Sí. Ahora sobre los pensamientos. Jesús Huerta de Soto me dijo lo mismo, que no le gusta las redes, salir en las redes, le gustan las clases tradicionales. Sí. Las clases sí están en mi biblioteca, tranquilo, no me gusta estos alborotos de los medios, Twitter, yo no tengo nada de eso. Bien, pues Román, ya Jerónimo ha hecho una pequeña presentación de Miguel Anso Bastos y nos va a contar Miguel Anso pues su recorrido, su evolución, ¿no?, de pensamiento y qué opina, pero por ejemplo sobre la fragmentación de los imperios, que eso es siempre positivo, ¿no?
Bueno, ya llegaremos, como tú quieras. Puedes desarrollarlo a las 6:15, hasta las 6:15. Nosotros puedes desarrollarlo en 15, 20 minutos y nosotros ya empezamos el diálogo. No más de 20 minutos. ¿Qué quieren exactamente? Una evolución. A mí no me gusta hablar de mí mismo. No, del pensamiento, de tu pensamiento, no de ti mismo, de tu pensamiento. Bueno, si quieres hablar del por qué eres católico y eso es compatible con el anarcocapitalismo también. Totalmente. También puede ser, claro. Buena parte de los anarcos que yo conozco son católicos. Sí, católicos, judíos. Católicos hay de todo, pero católicos de misa tridentina, además, no católicos de Don Bus. Sí, la Iglesia se enfrenta al Estado históricamente, siempre se ha enfrentado. No, que una sociedad sin Estado, hipotéticamente. Yo cuando hablo de sociedad sin Estado, yo no soy un activista político, no estoy haciendo una revolución. Simplemente trato de imaginar cómo podría ser una sociedad en la que no exista, digamos, la fuerza, ¿no? ¿Cómo se puede imaginar, cómo se puede resolver teóricamente todos y cada uno de los problemas que plantearía, digamos, la ausencia de un Estado? Esto a lo mejor no es fácil, pero le obliga a uno a imaginar, le obliga a uno a hacer arqueología, ¿no? A ver cómo hacían antiguamente esta cosa, qué precedentes históricos hay de ejércitos, justicia o cosa privada. Y la religión forma un papel muy interesante, porque la religión es una forma de cohesión social, pero que no usa la fuerza. Por lo menos no tiene por qué usarla. Igual que el concepto de nación o el concepto es una lealtad, pero que no tiene por qué implicar necesariamente una lealtad política. Es una lealtad a los costumbres, a tus vecinos, a tu comunidad, etc. No tienes por qué necesariamente transformarla en un ente político, ¿no? Exacto. Puede haber un Estado con muchas naciones y a la inversa, ¿no? Una nación dividida en varios estados. Nada le impide. Ahora mi evolución, bueno, a ver, yo soy un profesor, y sigo siendo un profesor de administración pública. Yo hice mi tesis sobre burocracia. Ahí empecé mis orígenes de juventud eran, bueno, yo no vengo de un entorno politizado, o sea, mi familia es una familia clase media que no está politizada. Yo descubro la política en la universidad, ¿no? Era un joven más bien intuitivamente de derechas, pero no tenía una formación teórica en lo que es la derecha. Yo no había leído nada me gustaba aquellas cosas que leía en los periódicos, que leía antiguos, leía cosas que podían aparentar eso, me gustaba eso, pero no había leído los clásicos del conservadurismo, no había leído los clásicos del liberalismo, no había leído a los realistas españoles que les gustaban, pero no sabía ni que existían, o sea, no sabía nada de esto, era una tradición ya misteriosa totalmente oculta. No se descubre la política, pero la política que yo descubro es una política de izquierdas, claro. La universidad, cuando yo estudié, era una universidad bastante escorada a la izquierda, con muchos profesores. Lo más derecha que había eran los keynesianos. La mayor parte de los profesores que tuve yo o buena parte de ellos eran marxistas. También una cosa, eran los que decían cosas interesantes, ¿no? Porque los keynesianos, los que hacían, yo estudié economía y política. Cuando estudiaba allí hacían unos dibujos, hacían unas curvas en la pizarra y así, eso decían, esto es el paro, esto es la demanda, esto no sé qué. No había vida ahí. Quien tenía vida eran mis profesores marxistas que contaban, por lo menos hacía un relato de las cosas que me interesaban, pues que había ricos, pobres, que no sé qué, que el primer mundo explotaba al tercero, bueno, ese tipo de relato, pero bueno, decían cosas interesantes, explicaban las clases sociales, explicaban dinámicas de poder, explicaban dinámicas de conflicto, que yo no conocía. Entonces, tuve una época que me acerqué al marxismo, fui bastante marxista. Después cuando haciendo mi tesis lentamente lo abandoné, ¿no? Lentamente lo abandoné y fue un proceso, pues de derecha, digamos, o más o menos liberal, no conservador, y después pasé de nuevo a los dos una especie de un anarcocapitalista. Y básicamente mi trayectoria profesional es la de un profesor de administración pública. Yo hice mi tesis en temas de burocracia y estudié las administraciones públicas. De hecho, mi última publicación es una publicación de esa línea. Pero eso sí, ya le aplico elementos austríacos a la administración pública, que antes no sabía cómo, ¿no? Pero estudié pues, las reformas administrativas, que es un tema que me gusta mucho, estudié políticas de calidad en las administraciones públicas y sigo haciendo cosas de esas. Mi trabajo en ese aspecto es bastante aburrido. Pero después, como empecé en parte como hobby, hasta que después me llegó a estudiar la escuela austríaca.
¿no? De economía, cayeron por casualidad, pues, haciendo mi tesis, el libro de burocracia de von Mises. Tuve un profesor muy marxista, pero muy honrado, que le quiero mucho, que me decía, mira, yo soy marxista tal, pero nuestro enemigo principal es este, y me enseñó a Mises, porque es el que mejor critica esto y tal, ¿no? Me fue explicando, yo me fui llegando, llegué a la burocracia de Mises, porque hice una tesis sobre burocracia, más por el título que por el contenido, porque me gustaba leer todos los libros que había de burocracia. Entonces, una traducción en Unión Editorial, en los años 70, 80, pues la leí, empecé a ver este tipo de cosas, empecé a evolucionar, digamos, con este libro, con el socialismo, con un libro de Hadley que compré en un kiosco, una colección popular, que también tenía otro libro de Mises, y así lentamente fui evolucionando. Entonces me interesé por la escuela austríaca, hace cerca de 20 tantos años que me interesé por la escuela austríaca, y empecé a estudiarla. Y aquí acabé. Pues empecé a estudiarla, por un lado, la teoría económica austríaca, y por un lado, la teoría del Estado. La teoría del Estado y teoría del Estado, pues la teoría del Estado weberiana, que es la que me gusta a mí, ¿no? Que es la más próxima a nosotros, no la teoría del Estado marxista, sino la teoría del Estado weberiana, de sus discípulos, de Tilling, de Michael Mann, por ejemplo, que me interesa mucho, en un Estado básicamente un ente predador y que usa la fuerza para dominar. Entonces, pero lo explica sin ningún alaraca, lo explica explicando históricamente los procesos que dieron lugar a la génesis del Estado. Después leía Poggi, leía Oppenheimer, más o menos quedé en esa línea. De ahí viene mi visión, ¿no? Después escribí algunas cosas sobre Rothbard. Después conocí a Jerónimo, precisamente por... Yo a Jerónimo es curioso, pero la primera vez que me hablaron de él no fue en España, fue Hoppe que me preguntó. En Estados Unidos. Mira, me dijo, me está traduciendo este libro, ¿conoces a este señor? Pues yo en aquella no lo conocía, Jerónimo Molina. Y mira, ahora anda acabamos, pero lo conocí, me preguntó el nombre, si te conocía. Y no te conocía. Sí, lo invitamos, a Hoppe lo invitamos aquí, a Puerto de Mazarrón, precisamente, y Jerónimo hizo la traducción. Sí. Y también Román hizo la traducción en directo de la conferencia, que está aquí presente. Sí. Damos la bienvenida también a Domingo González, un profesor de pensamiento político en Murcia. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al profesor Miguel Ancho Bastos, que me alegra mucho volver a verle. Bueno, Miguel Ancho, pues sí que... Puedes seguir, sí. No, más o menos después me fui metiendo en los... También porque, a ver, yo normalmente opero o porque me apetece estudiar un tema o bien porque me encarga algo. Yo soy bastante perezoso, me gusta más leer que escribir. Y Jerónimo le debo mucho porque me mandaba a hacer cosas. Me mandaba a hacer cosas. Y fue cuando fue el libro de Hoppe, ¿no? Yo descubrí que había un señor que se llamaba López Amo, que decía más o menos lo mismo. Al irlo leyendo vi que decía más o menos lo mismo. Vamos a enseñar el libro. López Amo, El principio aristocrático. Pero tenía un libro que se llama La monarquía de la reforma social y también lo leí por curiosidad. Sí. Porque López Amo es un autor así, Jerónimo también lo conoce casi mejor que yo, también lo estudió bastante, ¿no? Pero fue preceptor del rey Juan Carlos, era un profesor del Opus Dei, fue profesor en Santiago de Compostela también, por eso tenemos todos sus libros allí, tenemos casi toda su obra allí, de cuando él estuvo, que murió muy joven en un accidente en Washington, si no recuerdo, ¿no? Era un autor muy original. Por un lado, era un miembro del Opus Dei, era un señor conservador, pero después era sumamente liberal en lo económico y después era sumamente monárquico en lo político. No es un monárquico Juan Carlista, sino que él tradujo, por ejemplo, a Fritz Kern. Hoppe cita mucho a Fritz Kern en su libro. A Fritz Kern al español lo tradujo Ángel López Amo en su Derecho del Rey, Derecho del Pueblo, se llama así, sobre la monarquía automedieval. Hay una serie de paralelismos que me llamaron mucho la atención, porque citan a veces las mismas cosas. López Amo es anterior, es bastante anterior, debió morir en los años 50, si no me equivoco, unos 60 o así. Sí, 56 o por ahí. Murió con 40 años o así, dejó la obra inacabada. Muy joven. Y después le pregunté a los profesores viejos si algunos se acordaban de él, ¿no? Baldomero Coles, que paz descanse, también se acordaba de él, de tratarlo, que dio una conferencia que está inédita sobre los miedos en Napoleón, se acordaba perfectamente de aquella conferencia, ¿no? No sé si estará guardada en algún sitio, yo no la pude encontrar. O sea, No. Pues se acordaba mucho de él y claro, estuvo unos años después, creo que se marchó a Madrid, me parece, o a Navarra. Como también Álvaro Dors, también estuvo allí mucho tiempo.
Sí. Pero bueno, digo que Jerónimo me hizo estudiar a López Amo y el pensamiento de esta gente toda, monárquicos y cosas así, que ahí descubrí muchas cosas, pero después también escribí, por ejemplo, sobre imperialismo, antiimperialismo, la tradición de la derecha vieja americana, ¿no? Que eran aislacionistas, y escribí sobre Rothbard, escribí sobre el libre comercio, a mí me gusta mucho el tema del imperio y del comercio mundial, y sobre todo la idea de la... Ahora voy a sacar un trabajito sobre fragmentación territorial, precisamente también, en Tirando Blanco, pero un capítulo de una obra colectiva. Claro, entonces me interesa también el tema de la fragmentación y sobre el tema de la escala del Estado, si el Estado tiene una escala o no tiene una escala, o si hay un tamaño, una dimensión que tenga que tener el tamaño territorial, estoy hablando, ¿no? O no. Y si es mejor un mundo con muchos estados o un mundo con pocos estados, ¿no? Entonces, estas dinámicas, si son buenas las dinámicas de integración, si las dinámicas del gran espacio, o así, o dinámicas fragmentadas, ¿no? Es un tema que me interesa mucho también. Y una de las últimas cosas que saqué, vamos a sacar un par de cosas sobre seguridad, que también es un tema que me gusta mucho. Tuve una época que me dio por estudiar la inteligencia y el espionaje, hice un trabajo, está publicado también el año pasado, sobre privatización de los espías, ¿no? Sobre si los espías, en el ámbito de si las fuerzas de seguridad pueden ser privadas y sobre todo en el ámbito del espionaje, que no está tan estudiado, digamos, ¿no? Y entonces, claro, descubres que la mayor parte de los espías históricos eran privados, eran gente a sueldo, no formaban parte del aparato estatal. Incluso en la guerra de secesión americana fueron espías privados, los delincuentes de la Casa Pinkerton. Y muy bueno, explicando todo ese tipo de cosas y cómo a día de hoy está cambiando todo esto. Estudio ese tipo de cosas y temas después de políticas públicas, intervencionismo estatal y eso. Yo también imparto una asignatura de políticas públicas y escribí algunas cosas de esas. Pero yo no soy gran cosa, o sea, no sé por qué me están entrevistando. No. Que pasa que a lo mejor las conferencias las preparo bien o las preparo... Después no las escribo, que soy así de perezoso. Pero las preparo muy bien, a lo mejor alguna me puede salir más o menos bien, pero no soy gran. Y después, como estas cosas de las redes, pues no sé, le dieron por grabarme una vez en Guatemala y estos YouTube, estas cosas así, pues me llama gente que no conozco, pero no, y me escribe gente que no conozco, pero no soy yo muy de salir en las redes, ni lo busco yo ni nada. Yo estoy más cómodo en una conferencia con público amigo o enemigo, pero con público normal y con debate histórico. La cosa clavada después que saca de contexto, cómo dijiste esta barbaridad y tal, pues la descontextualizas, entonces no estoy muy cómodo yo con otro tipo de redes. Ya me pasó alguna vez que dices, ¿cómo dices esta barbaridad? Una barbaridad que puedo decir hablando, pero no, si la pusiera por escrito no la habría puesto, por ejemplo. Antonio, si me permites, es verdad que tal vez el profesor Bastos no tiene una obra escrita pues, especialmente amplia. Es verdad que todos esos trabajos están disponibles, pero no es cierto que no tiene razón cuando se quita importancia, porque como él sabe muy bien que conoce a los viejos profesores y conoce la vieja universidad, en la Universidad Española ha habido siempre una tradición que se ha llamado socrática, que es la del profesor cuya labor se ha centrado sobre todo en la lectura y en hablar con los alumnos, en tener una relación estrecha con un grupo de alumnos, con un círculo de alumnos, y también la labor de conferencias. Y yo creo que esa tradición que desgraciadamente está desapareciendo, porque hoy todos los profesores viven obsesionados con publicar cualquier cosita, cualquier papel, y importa descubrir que hay profesores como Miguel Anso Bastos que eso no les preocupe especialmente, porque, ya digo, hay esa tradición, que es la tradición socrática, que es la tradición de la palabra, de la conversación y demás, y yo creo que es ahí donde encaja perfectamente el perfil del profesor Bastos. Y solo hay que preguntarle... Esta es la tradición que defendemos nosotros aquí en los encuentros. Hay una televisión, tenéis una televisión encendida en vuestra habitación, alguien, porque se oye un ruido de televisión. Sí, yo soy en parte lo que dice Jerónimo. Después, ahora todo es métrica. Tienes que medir cuartiles, deciles, no sé qué, no sé cuánto. Yo antes escribía sin problema, escribía cuando tenía algo que decir y punto. Pero no andaba allí con estas métricas que andan ahora, que a veces me desquician.
Claro. Y es que recuerda también un poco lo que decían los profesores antiguos, que si no recuerdo mal, decían que había 3 tipos de profesores en la universidad o de catedráticos. Los que escriben, los que no escriben y los que no deberían escribir. Y hoy, desgraciadamente, esta tercera categoría se ha visto muy, muy engrosada porque hay mucha gente que obsesionada por anecas, JCR, cuartiles y demás, Sí. muere por publicar una línea, claro. En fin, Sí, claro, y eso a mí no me llama la atención, ahora te obligan casi. Ya hago yo, este año haré los papeles esos dichosos, pero te obligan. O sea, es una cosa, yo digo, mira, yo no quiero escribir cuando, pero no que tenga que publicar. Además, nuestro trabajo no es publicar por publicar, tener que publicar cuando aportes algo, no por publicar, por el mero hecho de publicar. Parece como si te obliguen a... Yo siempre cuento que Rafa solo publicó en su vida 60 páginas. Pero escribió un libro que aún se estudia hoy, ¿no? Producción de mercancías por medio de mercancías. Tiene 60 páginas. Bueno, pues hoy en día no valdría para nada un tener así. ¿No? Pues tu trabajo era pequeño, pero estaba muy bien hecho. O dicen que estaba muy bien hecho, pero no estoy de acuerdo con él. Pero bueno, esa es la idea. Pero bueno, no pasa nada. Es el tiempo que nos tocó y hay que llevarlo. Ya vendrán otros. Bien, vamos a seguir con el Estado. ¿Cómo definimos el Estado? Felipe Jiménez, que es un gran defensor del Estado, te puede intervenir ahora, Felipe. Bueno, no sé si me oís. Sí. Pues yo lo definiría, para empezar, bueno, siguiendo a Gustavo Bueno, por las 3 capas de la capa cortical, la capa conjuntiva y la capa basal, que está inspirada en Platón. Y bueno, hay que distinguir también entre sociedades políticas y sociedades prepolíticas. Y bueno, el Estado, sobre todo, tiene un territorio que controlar, ¿no? Eso está claro, ¿no? El Estado es el que organiza la propiedad privada, siguiendo a Bakunin, en contra de Marx. El Estado es el que organiza la lucha de clases y los conflictos, ¿no? Y podemos decir, no se puede decir mucho más. Bueno, se pueden decir muchas más cosas, efectivamente, ¿no? ¿Puedes aclarar? Y también que Estado y derecho son lo mismo, como decía el señor Kelsen, porque no puede haber un Estado de no derecho, sino que todo Estado es de derecho por definición, ¿no? Estas bobadas democráticas que están... Tienen la pretensión de hacer el derecho. ¿Qué le vamos a hacer? Si Mejor no hay derecho, no hay Estado, y si no hay Estado, no hay derecho. No hay legislación. Derecho puede haberlo perfectamente. Felipe, ¿puedes aclarar cortical y conjuntiva para lo que no...? La capa cortical es las fronteras, los inmigrantes, la religión, los dioses, los númenes. La capa conjuntiva son las instituciones sociales, lo que ahora se llama, lo que siempre se ha llamado sociedad civil. Y luego la capa basal, hombre, pues las fuerzas productivas, oye, que hay que comer todos los días, ¿no? Que eso es fundamental en el Estado, ¿no? Eso es muy marxista también y muy platónico, por cierto, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, yo el Estado. Podemos distinguir, yo distingo muchas veces lo que es el Estado moderno, que es un ente abstracto, y el poder político. A efectos heurísticos podemos entender que todos podemos usarlo del mismo concepto, ¿no? Pues Roma no es, como ya dijo Álvaro II, no es un Estado, pero bueno, podemos darlo como que es un poder político. La polis griega podemos decir que es un poder político. Bien, yo la definición que uso es la de Max Weber, que siempre me pareció la más correcta, ¿no? La pretensión de violencia legítima en un territorio. O sea, y me gusta porque incide en un aspecto que es fundamental, que es la violencia. Sí, Hoppe también. El Estado es violencia organizada. Entonces, viendo eso, Weber es muy listo, ¿eh? Y Weber, si se lee Economía y Sociedad, se lleva uno muchas sorpresas, ¿no? Cuando compara, por ejemplo, el Estado con las mafias, con beneficio para las mafias, por cierto. Con las mafias. Tilly, un discípulo de Weber, dice que el Estado es como una mafia grande. O sea, es un racket de extorsión, que básicamente te amenaza consigo mismo. Es decir, si no le pagas el tributo, te castiga. Antes te castigaba con la pena de muerte, ahora te castiga pues, con prisión o con multas. Pero básicamente es lo que dice Lee, por ejemplo, ¿no? En esencia, se busca el bien público, como diría San Agustín. ¿Qué diferencia hay entre el ejército de Alejandro Magno y una panda de ladrones si no hay justicia? Pues son iguales, uno más grande que otro.
Pero el ladrón le dice, tú eres el ladrón en ese episodio, en la Ciudad de Dios, le dice muy claramente a Alejandro, yo soy un pirata porque tengo un barco, tú eres un emperador porque tienes 1000. Eso. Diciendo que ambos son bandidos, solo que uno con una escala más grande que el otro. Que básicamente es la tesis de Tilly. Y Agustín, por cierto, era bastante. Claro, San Agustín era muy anarquista, claro. Era bastante anarquista, sí. Pero digo que. A ver, entonces, como digo, hay que hacer arqueología. Arqueología, ¿no? Entonces, aparte de estudiar teoría política, me gusta estudiar pues, los históricos del Estado prístino, ¿no? ¿De dónde viene esto? Entonces, vemos lo que descubrimos, lo que llamamos Estado o poder político es algo histórico. O sea, no existió siempre, existió en algunos sitios concretos. Se desarrolló, por ejemplo, James Scott, me encanta ese autor, ¿no? Against the Grain, contra el grano. Un libro que sacó hace poquito. El Estado se da donde hay cereal, por ejemplo, donde hay cereal para pagar excedente, no donde hay cebollas, patatas o tubérculos, cosas por el estilo, que no se pueden recaudar, ni se pueden recaudar. Donde hay cereal, donde hay trigo, maíz o arroz, se puede recaudar tributo y por lo tanto se pueden hacer silos, pagar excedentes y pagar tropas y pagar cosas. Entonces, por ejemplo, vemos que no existe en todas partes. El mismo Scott habla mucho de eso. Entonces, vemos, por ejemplo, a Robert Carneiro, ¿no? Nos explica la teoría del origen del Estado. El Estado básicamente es un encapsulamiento, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Claessing, ¿no? Todos, o Andreski, que explican el Estado como básicamente como un grupo de bandidos, un grupo de nómadas que domina, circunscribe un territorio y dice, en vez de mandar toda la vida por ahí a caballo a hacer daño, vamos a explotar a estos campesinos y vamos a cobrarse el 10% de lo que producen, ¿no? Y después, a partir de entonces, una vez que dominamos eso, creamos todo un aparato de hegemonía, ¿no? Por ejemplo, creamos un grupo, contratamos unos sacerdotes, por ejemplo, eso no es nada raro ni digamos, marginal. Si uno lee Heinrich Frankfurt, por ejemplo, Reyes y Dioses, que es un libro fantástico, ¿no? Es un libro de historia del Egipto antiguo. Dice, pues no, pues mira, esta cosa de los faraones al principio era una banda de bandidos que rompían cráneos y que se hizo con un territorio, después lo fue ampliando, ¿no? Eso sí, contrataron sacerdotes para que legitimaran, que elaboraran una religión de Estado, que legitimaran, digamos, el poder de sacerdotes. Entonces, el dios, el faraón no es faraón, es el dios Ramón encarnado, ¿no? Lo mismo hicieron los asirios, lo mismo hicieron Babilonia, etc. Se buscaron formas de legitimación histórica. Esto que lo cuenta muy bien es el maestro de Nietzsche, Jacob Burckhardt, ¿no? En su libro La cultura del Renacimiento en Italia, el primer capítulo se llama El Estado como obra de arte. Y lo explica perfectamente, cómo se construye el Estado con arte, con arquitectura, una arquitectura de poder, y cómo se da una imagen de poder, porque básicamente son los bandidos, digamos, que se sofistican, es lo que está diciendo. Y en Force and Freedom, en español se llama Reflexiones sobre la historia universal, también cuenta una historia semejante. Es un libro muy, muy interesante, el mismo Burckhardt. Claro, esta cosa entonces, ¿cuándo aparece esto? Pues aparece en unos sitios concretos, no aparece a nivel mundial, aparece en unos sitios concretos y después, digamos, como que se va extendiendo como una mancha de aceite por el resto del mundo. Pero lo que dice el mismo Scott, por ejemplo, es que el 99% de la historia humana fue sin Estado. Además, el 99% del territorio humano era sin Estado. Aunque estudiamos a Babilonia, Siria, sí, el resto del territorio estaba, digamos, organizado de otro tipo de formas. Es que no solo eso, es que en España, yo estoy leyendo el libro de Collins, por ejemplo, ¿no? Sobre la historia de la Alta Edad Media en España, ¿no? Y que cuenta, y porque los romanos dominaban las ciudades. No dominaban el territorio, la mayor parte de la población del territorio hispano no estaba dominado como está hoy, digamos, infraestructuralmente por los estados. La pregunta que nos hacemos, por ejemplo, ¿por qué hay una muralla en Lugo? Lugo, la muralla es del siglo II, supuestamente estaba romanizado. ¿Qué enemigos tenían los romanos para hacer una muralla en Lugo? Si no, la propia gente de los alrededores, que no aceptaba el dominio, ¿no? Entonces, lo cuenta Collins y cuenta que no hubo dominio efectivo más o menos hasta el siglo VIII o IX, que no hubo dominio efectivo de la población. Había unas ciudades que sí que estaban más o menos gobernadas, pero el pueblo, la gente campesina vivía más o menos con rituales, con sus propias formas de costumbre. Entonces, ¿cómo se organizaba aquella gente? ¿Cómo resolvía los problemas? ¿Cómo resolvía los conflictos? Eso es lo que me interesa a mí estudiar. Entonces, el Estado como forma se impuso lentamente. Cuidado, que tuvo etapas como de construcción de Estado, disolución también. Muchos estados se disolvieron en la noche de los tiempos. Es decir, que no quedó nada de ellos, simplemente se disolvieron. Ahora, desde el siglo XIX en adelante, será un proceso de estatalización del mundo. Es decir, que todos los territorios de la Tierra están regidos más o menos por un esquema
por un esquema semejante, que es el esquema del Estado-Nación, que es un ente más o menos, se discute cuando aparece, ¿no? Algunos dicen en el siglo XVII, en Westfalia, otros lo remontan a la Revolución Francesa, en el sentido de que es un ente abstracto. Que no obedecemos a una persona, sino que obedecemos a una corporación. Barthelson y otros autores que inciden en esto, y dicen que es una corporación que a su vez moldea a su imagen y semejanza el resto del mundo, incluidas las corporaciones comerciales y otro tipo de instituciones, ¿no? Y esa es la idea del Estado. Ahora, esos primeros bandidos, salvo que la gente crea que nació de un contrato, que yo no sé si es contrato de nación, o salvo que la gente crea que tiene un origen divino, que yo creo que don Felipe no cree que tiene un origen divino, ¿no? Sino de dónde viene. Pues viene de los bandidos se sofistican y crean unas instituciones de dominio muy sofisticadas. Hay unos libros recientes, de Juan Pro, del Estado español, así pues se va volviendo un proceso de sofisticación, sí, con una enorme inteligencia y una enorme capacidad. Pero, ¿cuál era el objetivo de los primeros bandidos? Eliminar externalidades o eliminar problemas de bienes públicos. ¿Cuál es el problema de los primeros bandidos? ¿Cuál es el objetivo de los primeros bandidos? Pues simplemente quitar la renta a los pobres y vivir ellos bien. Básicamente era así lo que querían. No sé si ahora cambió el cuento. ¿Qué pasa? Que esos estados, y es muy importante, con el tiempo, fueron capaces de construir, a ver, lo que explica Burkhardt, es que los intelectuales, los gobernantes siempre tuvieron intelectuales de cámara. O sea, siempre fueron capaces de garantizar a los intelectuales un buen sueldo y un buen salario, a cambio de que justificasen su existencia, justificasen su dominio. Primero eran sacerdotes y ahora somos los universitarios. Eso lo vemos en los tiempos de Hegel, ¿no? Que es un ejemplo claro. O la Universidad de Prusia, que decía, somos los perros guardianes de los Hohenzollern. No decían así. Que la universidad estaba para lo que estaba, para defender el poder político, para explicar sus doctrinas y justificar esto. Básicamente, buena parte de la intelectualidad o de la intelectualidad antigua tenía esa función, los sacerdotes o los artistas, ¿no? Pues de ahí viene todos los... Si se fijan, buena parte de las obras de arte es obra de arte política, son esculturas de poder o representaciones simbólicas del poder estatal, como se cae creo que en la Catedral de Siena, que se mira un buen rey con una balanza, con una justicia, cosas así, pero básicamente construyen sistemas. ¿Qué pasa? Esos sistemas van cambiando con el tiempo. Primero, las justificaciones son de corte teológico, ¿no? Pues se justifica pues, toda la teoría que el rey es un dios, que se hace culto, como se hizo en el imperio helenístico o como hicieron los romanos, o bien deriva de Dios a través de un contrato o bien de algún tipo de derecho divino de los reyes que va evolucionando, etc., ¿no? Que mejor era antes, en la Alta Edad Media, como explica Kern, que después. Pero algún origen divino, pues se inventó la teoría del contrato, ¿no? Con origen religioso, pero Hobbes y todos los grandes que estudiamos en las escuelas y en las facultades, Hobbes, Locke, Montesquieu, no todos estos Rousseau, todos defienden una especie de pacto originario, ¿no? Que hay una especie de pacto que tenemos soberanía. Incluso buenos filósofos políticos modernos inciden en ese contrato. Buchanan, Rawls, Nozick, todos inciden en esa idea de una especie de contrato. Ahora hay que demostrar que ese contrato existió, hay que demostrar que ese contrato es vinculante, ¿no? Hay que demostrar quién puede resolver entre un conflicto entre yo y el Estado, quién es el que resuelve el contrato. Es decir, si hay eso, ¿no? Si hay un conflicto entre yo y el Estado, ¿quién resuelve el contrato? ¿Quién dice que tiene razón de los dos en caso de incumplimiento? Pues el propio Estado. Entonces, es un contrato un poco extraño, ¿no? Además, un contrato, yo entiendo de esas características, debería ser explícito, no tácito. Tiene que ser un contrato firmado, yo me comprometo a servir a tal, firmado y con nuestras condiciones y con nuestras cosas. Sí, el contrato. Después, ahora los teóricos modernos hablan de los nuevos intelectuales de corte, normalmente bien primados. Estoy pensando, por ejemplo, en Samuelson, en economía, o Stiglitz, ambos bien muy buenos, son muy buenos, son muy potentes. Pero claro, están muy bien recompensados. El presidente del Banco Mundial, buenas dotaciones, etcétera, normalmente, y premios Nobel, normalmente están bien recompensados, pues establecen teorías de fallos del mercado. El Estado tiene que existir porque hay fallos del mercado, que hay externalidades, que hay bienes públicos, que hay asimetrías de información, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, con esas cosas, si no hubiera eso, pues no podríamos hacer cosas. Pues son las justificaciones científicas modernas, pero son igual de... Están adecuadas a los tiempos, pues son igual de falaces, en mi opinión, que las anteriores. Simplemente el poder es una forma de dominio.
que a lo mejor es difícil de quitarse de ella. Es decir, que simplemente está ahí para extraer rentas. Veamos una autora, por ejemplo, absolutamente mainstream, no nada rara. Margaret Levy, por ejemplo, Of Rule and Revenue, o Mancul Olson, también tampoco es un ser así extraño, en los márgenes, son profesores de universidades, dicen más o menos lo mismo, que está ahí para extraer rentas. Tilly dice lo mismo también, es decir, y lo repito, no son gente marginal, es que después esas rentas se justifiquen o bien en la voluntad de Dios, ahora lo llamamos bien común, o justicia social, o derechos ciudadanos. Bueno, pues son las formas modernas de legitimar el poder. Pero básicamente, en esencia, yo veo que, hombre, no es exactamente igual que el Estado de antes, eso está claro, ¿no? El Estado moderno, como dice Tilly, es infraestructural, no es despótico, no corta cabezas ni cosas así, no corta cabezas en subsúditos, los cortan los súbditos de otros países, pero normalmente no corta las cabezas a sus súbditos, ¿no? Pero sí que tiene una capacidad de penetración en la sociedad tremenda, puede cambiar los idiomas, puede cambiar la religión de la gente, puede cambiar las costumbres de la gente, puede hacerles hablar de otra forma, puede conseguir que le den la mitad de lo que ganan al año y por encima que les parezca bien. Entonces, que eso es una capacidad de penetración social enorme. Consigue incluso que su moral sea superior a las morales de las religiones o de las éticas privadas, por ejemplo. Y todo eso lo consigue, es un objetivo. Muy bien, yo creo Jesús Huerta de Soto llega a decir que el Estado es obra del demonio. Es una butad, ¿no? Pero si se fijan, Hobbes, si alguien coge el Leviatán es un demonio, es un nombre de demonio, ¿no? Y el de Moz también. Pues ven bueno, Román, fíjese un momento, si alguien lo lee entero, como lo leerían, ven la parte final. La parte final es un tratado de demonología. Sí. Es un tratado de demonología. Y Baudin, aparte de los 6 libros de la República, escribió varios tratados de demonología. Sí. Pues Papini. No, digo que Papini, ya acabo la cosa. Papini, en El Diablo, es un gran libro sobre el demonio, dice que pone allí una lista de los libros escritos por el demonio, ¿no? El Leviatán es uno de ellos. Lo hace de broma, supongo, pero bueno, quiere decir que... Bueno, Román Hicks, ¿me oyes? Te oigo, sí. Pues si quieres intervenir ya es tu turno. Porque... No, bueno, yo estoy escuchando la sentencia del profesor Bastos y una cosa que me ha creado curiosidad, ¿no? Hablando de este origen demoníaco y depredador, ¿no? Y rapaz del Estado, que me puedo estar, no sé, me parece interesante y no sé si tendrá razón o no. Lo que pienso es que había antes, ¿no? Porque claro, como jurista yo pienso en bandidos. Tú hablas de un bandido porque hay alguien que no es un bandido, ¿no? Hay alguien que está actuando de una forma, pues no sé si justa o por lo menos dentro de algún tipo de orden, ¿no? Entonces yo me pregunto por ese orden anterior, ¿no? Por ese orden preestatal donde llega el bandido y lo irrumpe en él, ¿no? Y lo daña. Entonces me imagino que se está asumiendo que había algo menos lesivo. Eso por una parte. Y luego también si el Estado puede tener una evolución más allá de ese inicio, como en Roma con el rapto de las Sabinas, ¿no? Pero luego deviene Roma. Cuestión diferente si Roma fue una buena idea o no, ¿no? Pero si también el Estado puede venir en algo que no sea ese barco pirata de San Agustín, ¿no? Al que citabais antes. Y luego una tercera cuestión que a mí me interesa extraordinariamente y querría también aprovechar para preguntarle al profesor Bastos. Yo escuché una conferencia suya sobre la escuela austríaca y su insistencia en que es una metodología, ¿no? en que la metodología es enormemente importante y que me imagino que la metodología se basa en la confrontación con la realidad, ¿no? Es decir, si en algún momento se demuestra falsa, ¿no? Si la idea esa popperiana, la más divulgativa, ¿no? La falsificabilidad, pues entonces uno tiene la obligación, me imagino, intelectual de prescindir de ella. Y sin embargo, me encuentro con que ahora mismo la adscripción a ideologías va más allá de la metodología y parece que tiene un algo de emocional, un algo incluso de afirmativo. Entonces, a mí que me discutí hace no tanto con Javier Gomá, con el filósofo, el asunto de las ideologías, y me dijo que es que sin ideologías no se puede uno manejar, porque eso es como decidir todos los días si te vistes o no, o cómo te vistes, ¿no? Entonces,
querría, digamos, el rigor metodológico para, digamos, fundar correcta o fundar de alguna forma con alguna objetividad, ¿no?, aquello en lo que decidimos creer y que nos parece válido frente a esa, digamos, adscripción emocional o intuitiva o puramente voluntarista de es que yo quiero ser de derechas o libertario o de izquierdas o lo que sea, ¿no? A mí eso, la reflexión sobre esta cuestión me parece enormemente interesante y me encantaría escuchar la opinión del profesor Bastos y muchísimas gracias, muy interesante y gracias siempre por su obra y por sus ideas, que son de gran... Gracias a ustedes por sus amables palabras. Yo lo que había antes es difícil saberlo porque no hay registros, hay que recurrir a la antropología. Marshall Sahlins, por ejemplo, no sé si será muy utópico, dice que hay mucho debate al respecto. Por ejemplo, Terence Keeley, ¿no?, en La guerra de la sociedad antigua, hay una discusión sobre si la sociedad antigua era más belicosa o menos belicosa que la de antes. No hay registros escritos porque la escritura la inventó el Estado, básicamente, pero no la inventó para hacer poemas, la inventó para hacer registros fiscales, que después fueron aprovechados para otro tipo de cosas. Se empieza a saber, hay discusión. Graeber, por ejemplo, bueno, recientemente fallecido, ¿no?, el antropólogo, pues también da una visión más idílica. Yo no creo que fuera idílico, creo que la gente viviría en comunidades de pequeña escala, eso sí, con muy poca tecnología. Vivirían parecido a como viven los indios en el Amazonas, los indios que acaban de ser descubiertos, o que están sin descubrir, digamos, que están así, pues vivirían de una forma parecida. Nosotros llevamos otra evolución, ¿no?, pero vivirían de una forma parecida. Lo que pasa es que no tienen instancias estatales. Ahora, lo que podemos discutir es si eso es bueno, es malo, si nos gusta o no. Es un debate de gusto, un debate de preferencia, pero no un debate de factibilidad. Porque la sociedad humana se llegó desde las cavernas hasta hoy, pasó centenares de miles de años sobreviviendo, viviendo y teniendo hijos y criándonos, etcétera, sin necesidad de estas instituciones. Ahora, podemos decir, no nos gusta vivir así, ¿vale? Eso lo entiendo, pero no me digan no se puede, sí se puede. Y tenían instituciones de todo tipo. Eso, por ejemplo, Bruce Benson en Justicia sin Estado explica muchas instituciones judiciales o de resolución de conflictos que tenían estos pueblos. Repito, no nos pueden gustar, a lo mejor no nos gusta y a lo mejor no es bueno tenerlas, es otro debate, pero no que no sea factible tenerlas. Ese es un debate que a mí me interesa mucho destacar, ¿no? Y tenían, pues, lo que pasa es que buscando en esos sitios podemos ver qué mecanismos tenían de resolución de conflictos o mecanismos de reparto de la propiedad o de asignación, pues de buscar paz o así, las funciones que tiene un Estado, cómo las tenían ellos. Y si esas instituciones pueden ser replicadas de una forma más o menos moderna a día de hoy, ¿no? Toda la estructura, por ejemplo, del arbitraje, tiene algo que ver con esto, de resolución de conflictos pacíficos en ausencia de un Estado. Pues los arbitrajes modernos que se usan en el comercio internacional están inspirados en prácticas que existían antiguamente, por ejemplo, ¿no?, antes de la existencia de Estado. Después, en cuanto al método, la escuela austríaca llama la atención porque su método no es empírico, sino lógico-deductivo. En parte es parecido a las matemáticas. Las matemáticas, hasta donde yo sé, buena parte de ellas no se demuestran empíricamente, sino que son demostraciones lógico-formales. Se van demostrando axioma, van derivando cosas de ahí. Y la escuela austríaca hace parte de unos axiomas. Pues, por ejemplo, que el ser humano actúa para estar mejor, o que el ser humano es propietario de sí mismo, ¿no? Es un axioma. Y a partir de ahí van deduciendo. Pero no tienen contraste con la historia, con la realidad. La crítica o la refutación tiene que hacérsele al argumento. Tiene que hacerse si el argumento está lógicamente bien construido, si está mal construido, si es correcto o no es correcto, o si se puede deducir eso de eso. Precisamente para evitar el problema de la empiria, ¿no? Porque Popper, por ejemplo, no es capaz de demostrar nada empíricamente. Es capaz de decir que no, pero no de demostrar que sí. ¿No? Entonces, el propio método de Popper no es empírico. ¿No? Él mismo incurre en el error, porque él establece un método, pero ese método no se lo aplica a sí mismo, sino que dice que es un método correcto, ¿no? Y a partir de ahí, por eso no les gusta a muchos economistas, porque no usa datos y no usa matemáticas o no usa estadística. ¿Y por qué no las usa? Por ejemplo, en la vida real, operan muchas fuerzas unas a favor, otros en contra. Por ejemplo, si decimos el salario mínimo engendra más paro
que si no hubiera esa política, ¿no? Que es una deducción típica austriaca, ¿no? Lo mítico del salario mínimo. Vale. Pero que el salario mínimo le afecta al salario mínimo, porque hay cosas que pueden ir contra el salario mínimo. Usted puede ir contra el salario mínimo, por ejemplo, al mismo tiempo liberalizar el despido y una fuerza contrapesa a la otra. O al mismo tiempo puede usted poner el salario mínimo, pero al mismo tiempo habrá un crecimiento económico derivado de otros factores que contrapesen el daño que hace el salario mínimo. Es decir, pero eso no quiere decir que el salario mínimo no quede par. Es decir, que hay otros factores al mismo tiempo que operan todos a la vez que pueden contrarrestar ese efecto. O disociamos uno por uno, o no podemos saber cuál es el peso que tiene cada una de las medidas, cada una de las políticas en eso. En el paro, ¿cuánto peso tiene el salario mínimo? ¿Cuánto peso tiene la regulación laboral? ¿Cuánto peso tiene las políticas de higiene, medio ambiente? ¿Cuánto peso tiene la prohibición del despido, por ejemplo? ¿No? Todas influyen en un lado, pero ¿cuánto pesa cada una? Y al mismo tiempo hay fuerzas que contrapesan eso. Y eso pasa en cualquier circunstancia histórica. ¿Cómo derivas cuánto peso tiene esta medida en concreto? ¿No? El problema de la estadística es eso, pues por eso algunas veces se refutan estadísticamente algunas medidas, algunas de las causas, pero no necesariamente es porque esté mala la deducción, sino porque hay otras fuerzas que contrapesaron el daño que hizo esta medida, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que es un método que cada día de hoy está como desprestigiado, porque parece que solo tenemos, como hablamos antes, tenemos una especie de cuantofrenia. Había un sociólogo, a mí me gustaba mucho, que es un sociólogo muy destacado, que se llama Pitirim Sorokin, no sé si alguien lo conoce, es muy interesante, a mí me fascina, totalmente olvidado, ¿no? Pero Pasos acabó con él, pero que escribió este libro, Achaques y manías de la sociología contemporánea, explicando ya hace más de 50 o 60 años todas estas cosas de la cuantificación, estas cosas cómo no valen para explicar una sociedad. ¿Y cuál era el tercer punto? Que no lo apunté. El tercer punto, no, el tercer punto era sobre la ideología, ¿no? ¿Cómo se adscribe a alguien a una ideología y por qué la mantiene? Es decir, si una ideología se puede mantener de una forma objetiva o con base a sus propias reglas, o si las adscripciones son emocionales, uno se blinda y entonces de alguna forma esto permite identificarse, y esto quizá a mí me sigue interesando extraordinariamente porque en edades muy jóvenes, sin una gran madurez intelectual, pues es frecuente que se produzca un blindaje que uno decide mantener otra vida. ¿Esto de dónde surge? ¿Y esto debe sujetarse a algún tipo de contraste, o esto es una forma de que los seres humanos necesitan, ¿no? Es una simplificación de la vida, efectivamente. Nosotros tenemos, digamos, como la alta teoría que explica las cosas, pero para el día a día, como no sabemos de todo, ni podemos saber de todo, necesitamos pues algo simple que nos explique las cosas. El marxismo, por ejemplo, es muy eficaz, lo simplifica y dice, bueno, ricos y pobres, lucha de clases, dialéctica, pero explica, como pasaba a mí en la facultad, explica cosas y está muy bien. Ahora, las ideologías efectivamente son emocionales, porque yo cuando veo a los chicos de 18 años, que nunca leyeron, muchos de ellos, pues ningún tratado de política elaborado, saben lo que aprendieron en el bachillerato y los apuntes que tenían, pero digamos, es la primera vez que abordan temas de política elaborados, ¿no? Y porque ya ustedes como ya son tan de izquierdas, otras son ya tan de tal cosa, ¿no? Porque, no, por curiosidad no me meto en su vida, pero digo, porque ya tienen tan claro todo sin leer nunca nada, pues lo tienen por algún tipo de emoción, algún tipo de experiencia, un profesor así que les influyó, y desde entonces ven el mundo así. ¿Qué pasa? Que después tiene costes cambiarse. Es decir, una vez que usted elabora un mecanismo de eso, incluso su vida personal, afectiva, está implicada. Cambiar de idea, si fuera a cambiar solo de ideas, sería muy fácil, pero no es tan fácil cambiar de ideas. Yeah. Lo digo por experiencia, porque yo he cambiado alguna vez. Y yo estaría dispuesto a cambiar otra vez, pero me tendría costes. Yo sé que me tendría muchos costes, ¿no? Por ejemplo, claro, no es que la gente me dejara de hablar, no es así, pero cuando pasé de la izquierda a la derecha, pues ya no andas con la misma gente, por ejemplo. Ni a mí no me pasó nada, repito, no tuve grandes traumas en ese aspecto. Pero dejas de andar con la misma gente, incluso toda mi obra anterior, si tuviera una obra escrita o una obra teórica, no valdría nada. Tendría que empezar como en la universidad, casi como un jovenzuelo, es decir, ¿no? Un señor mayor ya como yo y tal, que tendría que empezar a aprender, si ahora me hiciera, por ejemplo, si marxista o cualquier idea moderna, pues tendría que empezar
con la B con la A y tal, explicando otra vez desde el principio. Porque todo lo que tuve anteriormente no tendría valor. Tendría que empezar casi como un niño pequeño en la academia, claro, y con gente que ya está más establecida, que tal, y claro, también es una especie de invalidar toda tu vida, ¿no? Sí. Y supongo que cuesta, se puede hacer, pero cuesta. Y hay gente incluso que le es difícil. El mítico sacerdote que pierde la fe. Bueno, pues el sacerdote que pierde la fe está muy bien, pero ahora que vivo, ¿no? Que ya tengo toda mi vida ya hecha en la iglesia y tengo un prestigio, si no, o el sindicalista que se hace de derechas, que vive en un sindicato, o el militante de un partido, ¿no? Hay muchas... Es difícil cambiar de... Además, cuando uno cambia de opinión, uno le dice, ay, qué honesto, ¿no? Uno lo llaman traidor, y los otros lo tratan también como un recién llegado, no lo tratan bien, ¿no? Porque lo que dice usted está muy bien pensado, es decir, parece que lo que se valora es la coherencia durante toda la vida. Ser ya de izquierdas o ser tal desde los 6 años hasta los 90, o de derechas, ¿no? Y en cambio, cambiar no está bien visto. No sé si tiene algún tipo de lógica o no, pero no está bien visto. Ahora, la ideología es necesaria, claro, porque nos explica las... Bueno, cambiar es de sabio. Ahora tiene... Domingo creo que quiere hacer una pregunta o una reflexión. Bueno, no, sí, quizá una reflexión. Lo primero, pues agradecerte, Antonio, que me hayas invitado porque me has dado la oportunidad en pocos días de conocer a 2 profesores que admiro mucho, ¿no? El profesor González Cuevas, historiador español, y el profesor Ancho Bastos, al que sigo desde hace mucho tiempo, gracias a la tecnología, ¿no? Que aunque algunos seamos tecnófobos, yo soy bastante tecnófobo. Por eso, pero afortunadamente no todos lo son, porque gracias a eso pues yo le he podido conocer y bueno, y hace 1 año le invitamos a un curso organizado en Cartagena con el profesor Jerónimo Molina, y lo recuerdo porque todavía hay muchos que me recuerdan a mí pues lo bien que lo pasaron y lo mucho que disfrutaron, entre otros la presencia del profesor Ancho Bastos. Entonces yo diría que el profesor Ancho Bastos es un profesor difícil de clasificar, y eso es muy interesante, porque aunque él se prodiga en ciertas escuelas de pensamiento, yo detecto que tanto sus influencias como sus referencias, los libros que maneja, no son los mismos que los que manejan, pues, vamos a decir, los liberales en España, etcétera, que en general tienden mucho a una lectura, a mi modo de ver, excesivamente economicista, ¿no? El profesor Ancho Bastos tiene una amplísima cultura política, histórica, y eso enriquece mucho su pensamiento. Entonces, yo lo primero que diría es que en relación con el tema del Estado, yo coincido básicamente con esa tesis, es la tesis básicamente de la forma política. El Estado es una forma histórica que no se puede confundir con otras formas históricas, como fueron la polis o fue el imperio, que se distinguen claramente. O sea, hay una serie de ingredientes o coordenadas sociohistóricas sin las cuales no se puede entender el Estado. Esto ya lo decía Carl Schmitt, ¿no? Es decir, Carl Schmitt decía, bueno, pues es un error muy habitual decir el Estado romano, el Estado griego, porque el éxito del Estado nos ha llevado a esa confusión de pensar que el Estado ha existido siempre, es una figura intemporal, etcétera, ¿no? Hasta ahí estoy de acuerdo. Ahora, lo que me plantea más dudas es lo que el profesor Ancho Bastos, que desarrolla con todo lujo de detalles, llama la teoría predatoria del Estado. Es decir, a mí me parece que esa distinción entre Estado y poder es fundamental, ¿no? Efectivamente, el Estado es una forma histórica, el poder es algo más intemporal. Pero el poder político también responde a una arqueología, ¿no? Me gusta mucho esa expresión, además creo que el propio profesor Ancho Bastos la ha utilizado, ¿no? La arqueología. Entonces, claro, la arqueología, si nos remitimos a los orígenes, tenemos necesariamente que hablar de lo que Jan Gebser llama las mutaciones de la conciencia. Es decir, en ese libro Jan Gebser habla se llama Origen y Presente, si no recuerdo mal, y él habla de, claro, que la conciencia humana ha atravesado distintos estadios, un estadio primitivo, un estadio mágico, etcétera, y todo eso necesariamente se traslada también a la forma de entender el poder político. El Estado responde también a un tipo de mentalidad, que es el tipo de mentalidad racionalista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa mentalidad arcaica o primitiva, como la llamaría también Lévi-Bruhl, claro, hay un tipo de esquema mental que podríamos llamar la causalidad diabólica o la causalidad mágico-perseguidora, que se sabe que yo utilizo mucho a René Girard. Y claro, en esa mentalidad, claro, la cuestión es responder a la cuestión siguiente. ¿Cómo se interpreta la violencia en esa mentalidad? Es decir, ¿qué es la violencia? Porque nosotros entendemos la violencia solamente como fuerza física, es decir, nosotros tenemos una visión materialista de la violencia.
pero para aquellos que viven sumergidos en el universo de la mentalidad mítica, la violencia responde más bien a un esquema de carácter sobrenatural. Y esto explica en buena parte por qué podemos pasar de eso que llamamos nosotros la violencia a lo que llamamos el poder. Es decir, Hannah Arendt también distingue entre violencia y poder. El poder explica el mando, pero originariamente el mando se explica por raíces, yo diría, de carácter mágico o primitivo. Y eso necesariamente debe encajarse en esa teoría predatoria del Estado, porque a mí me parece una teoría excesivamente materialista. Hay que ubicarla en el contexto de las sucesivas transiciones y mutaciones de la conciencia humana. Eso es lo que hace precisamente Jan Gebser. Yo creo que eso es especialmente interesante. Luego, Dalmacio Negro, y con esto ya termino, no me quiero extender, tengo otras preguntas. Dalmacio Negro habla de 3 modos de pensamiento político, 3 modos de tradición política. O sea, 3 modos de pensar lo político, ¿no? Porque el modo de pensamiento estatal es, al igual que lo que decíamos antes, responde a una serie de metamorfosis o transformaciones. Lo mismo que decía García Pelayo, ¿no? Las transformaciones del Estado contemporáneo. Bien, pero todo eso hay que también trasladarlo a las transformaciones de la mentalidad política, ¿no? Que no son las mismas. Entonces, Dalmacio Negro sintetiza las 3 grandes tradiciones como la tradición farmacológica, que es una tradición en buena parte heredada del pensamiento mágico, pero que es el origen de la mentalidad política. Tradición farmacológica que yo creo que responde a una cuestión que ha planteado el profesor Ancho Bastos, que es, ¿esto es bueno o esto es malo? Bueno, pues la farmacología nos dice que es bueno y malo al mismo tiempo. Es decir, que la farmacia es precisamente la teoría sobre qué dosis de veneno salva a la comunidad y qué dosis de veneno, por el contrario, mata a la comunidad, ¿no? Todos sabemos que en la farmacia la dosis es fundamental para saber si nos va a matar o si nos va a curar. Y esa mentalidad de la farmacología explica muchas cosas, por ejemplo, el pensamiento político romano, que entendía que había medios extraordinarios, un modo de cirugía política, que era básicamente la dictadura comisaria, que encaja perfectamente en esa mentalidad farmacológica. Y Dalmacio Negro la distingue, esa tradición farmacológica, de lo que él llama la tradición cratológica, que es ya propiamente el modo de pensamiento estatal. El modo de pensamiento que hace del poder político un fin en sí mismo, ¿no? Pero eso ya es el producto de una serie de transformaciones muy complejas, donde hay que meter, por ejemplo, el cristianismo, que es fundamental. Y el cristianismo explicaría el tercer y último estadio, que es lo que el profesor Dalmacio Negro llama el modo de pensamiento utópico futurista, que es cuando ya el Estado se utiliza al servicio de eso que llamaríamos la mentalidad revolucionaria, ¿no? Pues yo creo que ubicar este tipo de transformaciones de mentalidad desde la arqueología hasta las sucesivas etapas del pensamiento, es fundamental para enriquecer una teoría que a mí me parece muy poderosa, la teoría predatoria del Estado, pero que, a mi modo de ver, digamos que se ubica ya en un tipo de mentalidad, que es la nuestra, ¿no? Y que nosotros proyectamos retrospectivamente hacia el pasado, que es la mentalidad, por llamarla de alguna forma, materialista, donde la violencia solamente es fuerza. Y no, en la mentalidad primitiva, la violencia es algo más que fuerza, ¿eh? Se relaciona con una visión primitiva de fuerzas mágicas que están operando mitológicamente en nuestro universo mental. Yo creo que eso es muy importante. Más allá de estas cuestiones, yo ya digo que le tengo máxima admiración al profesor Ancho Bastos. Me parece que además la labor que hace es valiosísima para dignificar el pensamiento político en España, porque las referencias además que él utiliza, cosa que me parece muy interesante y con esto termino. El profesor Ancho Bastos a mí me parece una especie de anarco-reaccionario. Es decir, las referencias que utiliza en relación con la escuela austríaca me parecen engañosas en el sentido de que él es capaz de, ¿cómo decirlo?, encontrar una especie de cordón umbilical entre el pensamiento tradicional español y las aportaciones más valiosas de la escuela austríaca, ¿no? Y eso me parece un hallazgo de un valor incalculable realmente, porque creo que la originalidad de esa perspectiva no se puede encontrar ni en la escuela tradicionalista ni en la escuela propiamente austríaca, ¿no? Es decir, que en ese sentido me parece que la visión del profesor Ancho Bastos es una visión de un valor bueno, pues, máximo para el enriquecimiento y en fin, la dignificación del pensamiento político. Sí, fertilización cruzada, como dicen los biólogos, ¿no? Así, de cruzar escuelas, es muy interesante. Sí. Me gusta que cita Girard. Girard sabe que los libertarios lo quieren mucho, la violencia, lo sagrado a nosotros nos encanta, ¿saben? Este tipo de, a David Gordon le encanta, uno de los filósofos de la escuela austriaca, y lo pone entre los 20 libros mejores de todos los tiempos.
No, eso no lo sabía yo, fíjese, no sabía yo eso. Le tengo que enviar los estudios que he hecho yo sobre Girard y el libro que tengo se lo voy a enviar sobre Girard, porque yo hice la tesis sobre René Girard. Una lista de los mejores libros anarcocapitalistas y cita a Girard entre ellos. Y son eso pocos. me interesa mucho, sí. No, a ver, aquí yo supongo, la violencia supongo que será algo del propio ser humano, ¿no? Será previo al Estado. Yo no soy un materialista en eso, además el Estado no solo es para sacar rentas, se puede sacar poder y otro tipo de cosas, la satisfacción de dominar, de mandar, que supongo también será una pulsión que tenga el ser humano. Como no soy psicólogo no me quiero meter mucho en ello, ¿no? Pero quiero decir que entiendo que son algo, lo que es nuevo en la organización, que extraen, que organizan el poder, digamos, organizan una fuerza para extraer algún tipo de renta o beneficio, que no tiene por ser solo monetario o de dinero, del resto de la población, ¿no? Esta es la tesis de la predatoria del Estado, la plantea con este título, Predatory Theory of Rule, la plantea Margaret Levy, en un paper ya clásico, ¿no? Que explica que los Estados están ahí para obtener rentas, para extraer dinero. Yo no creo que sea solo así, pero algo de eso hay. Y también dice una cosa, la organización del poder para obtener rentas es empresarial. Es decir, que unos estados, unas organizaciones son más eficaces a la hora de extraer recursos que otras, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que incluso, por ejemplo, que pasa que unas son mejores, a Hoppe le gustan las monarquías, por ejemplo, ya que hablaba usted de las formas, ¿no? El rey de Liechtenstein, el príncipe de Liechtenstein, es enormemente rico. Y es enormemente rico porque saquea poco a su pueblo. Porque es mejor un poquito de mucho que mucho de poco, ¿no? Entonces, con impuestos bajos tiene un pueblo súper rico y aunque lleve el 1% de ese pueblo súper rico, tiene más que otros pueblos que conquistan el 50%. Y esa es la tesis también de Hoppe en el libro, ¿no? Pero esa idea es empresarial. Pero la idea es extraer renta. Yo no sé cuando Gengis Khan saqueó toda Asia Central y sus descendientes hacían pirámides con cabezas cuando conquistaron Bagdad y estas cosas así. No sé si lo hacían por un fallo de mercado, para solucionarlo. Por una externalidad, una simetría de información, para querer arreglarla. O era simplemente por saquear. Pero lo decía él mismo, ¿no? Mi jefe es un señor que siempre me gustó mucho. Tengo curiosidad por él, ¿no? Siempre decía que lo más divertido era saquear el ganado de los otros, robarle a sus mujeres y verlos destruidos, y ahí entra el elemento de verlos destruidos y humillados. Es decir, que gozaba con eso. Por desgracia, me temo que el ser humano en su parte mala también goza con cosas malas, no solo goza con la violencia o goza a veces con... El proceso de civilización es un proceso muy lento, pero hay mucha gente que goza, se ve en los nazis, sí, que la gente goza haciendo sufrir a otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El poder político, la habilidad de él fue capaz de organizar eso de una forma sistemática para obtener recursos, ¿no? Y unos recursos garantizados. Cuando antes, por ejemplo, tenían que andar a la buena de Dios a conquistar por ahí. Si consiguen un dominio estable, es mejor. Por eso le llama Mancuroso del bandido estacionario. Es un bandido que se establece en un sitio y empieza a cobrar tributos. Esto no quiere decir que ahora que estamos acostumbrados a él, que si desaparezca sea mejor o peor, ¿no? Pero yo creo que la idea es, que Damasio Negro lo dice muy bien en ese libro, también que tiene muy bueno de las formas del Estado, que es un libro que pongo yo en mis clases, además, ¿no? Que me interesa mucho. Pero es un cambio en la forma a lo largo del tiempo, pero es un cambio también empresarial. En el sentido de que los gobernantes se dan cuenta, si hago esto en vez de esto, por ejemplo, una cosa que cuenta Adams en For Good and Evil, una historia de los impuestos, lo que nos dice, por ejemplo, los reyes antiguos, incluso en España, no eran capaces de recaudar más del 10%, más o menos, de la riqueza de un país. No eran capaces. El 10% es el tributo bíblico, ¿no? Es el diezmo. Es el tributo de toda la vida, porque a partir de ahí la gente se empieza a rebelar, porque ya afecta a su comida, ya afecta a todo. Entonces, históricamente, con pequeñas oscilaciones en el tiempo, los gobernantes de toda la Haya eran lo que podían conseguir, pero el Estado moderno es capaz de llevar el 50%. Hubo una mutación. Una mutación histórica, pues asociada con cierta habilidad de ciertos gobernantes, pero no sé si lo hacen por eso. Pero desde luego son capaces de recaudar más que recaudaban antes, que esa es la tesis de Levy, ¿no? Y ellos, a lo mejor, aunque no sean estrictamente más ricos, sí que tienen más poder que un rey de la antigüedad. No despóticos, no pueden cortar cabezas, pero tienen más poder que tiene una persona de la antigüedad. Una pregunta. Sí. Los faraones
se quedaban con toda la cosecha y dejaban solo el límite de la subsistencia al campesinado, o sea que el rendimiento sería muchísimo mejor. O Sí, pues, los asirios saqueaban, bueno, eran imperios depredadores, como dice Gustavo Bueno, todos, porque el imperio generador es con Roma, cuando aparece ya la filosofía occidental, pero, o sea, el rendimiento del imperio asirio es espectacular. El rendimiento de los faraones expropiando toda la cosecha de trigo y dejando solo lo básico para que el campesinado siga viviendo, eso supera a los impuestos actuales, vamos. sí, pero no eran impuestos en el sentido de pagar impuestos. Es que la mano de obra del faraón eran una suerte de esclavos. No es que le dieran una cosa, es que no es como nosotros que somos más o menos libres, entonces el impuesto es algo que nos quitan de lo que tenemos nosotros, que todo era de él. Entonces no es un impuesto, el impuesto es cuando es algo voluntario. Estoy hablando de los reyes nuestros, de los reyes de por aquí, que trabajan como personas libres. Normalmente era lo que cobraban. Y no sé cuál es el porcentaje, dada la productividad del imperio asirio, no sé qué porcentaje llevaría, pero bueno, puede calcularse. Creo que el porcentaje pudiera ser el 80 o 90%, vamos. Pues no lo sé, porque también la productividad era muy baja. Y ya seguramente la propia, no lo sé, a lo mejor Rostov-Tev, la historia social y económica del imperio helenístico, habla algo de esto. Usted que es uno de los pocos historiadores de la época que son liberales, ¿no? Pero, por ejemplo, los imperios helenísticos y en parte los faraones eran imperios socialistas. Ptolomeo Filadelfo, por ejemplo, era un imperio, está considerado como uno de los padres del socialismo de todos los tiempos, porque eran sociedades que el Estado era propietario de todos los bienes y después repartía él. Entonces no podemos hablar de un tributo en el sentido estricto. Yo lo calculo, igual también tiene razón usted, pero lo que dice Charles Adams cuando habla de los tributos de los reyes modernos, que normalmente, como la iglesia, es el diezmo, es la 10ª parte. Que después se propiedad de ellos es otra cuestión. Pero básicamente era por ahí, porque normalmente hay revueltas. Hoy en día nos quitan prácticamente todo, supuestamente siendo libres. Es una aportación que dan. No los tenemos las rentas y pues las damos. Eso fue un invento empresarial. Y después también que hubo seguramente experimentos en la antigüedad. Este tipo de regímenes seguramente pues fracasaron en su momento. Los imperios socialistas, muy socialistas, fracasaron históricamente en el tiempo, o tenían un nivel de vida muy, muy bajo, no duraron mucho, o fueron derrotados por otro tipo de pueblos más hábiles, como los romanos o así. Pero la idea es esa, que a la hora de recaudar, recauda más un gobernante actual que recauda, por ejemplo, pues un emperador, un rey del siglo XVII, XVIII, en porcentaje. ¿Qué pasa? El 10% en una economía de subsistencia se nota mucho más que en la nuestra. El 10% en una economía de subsistencia le puede condenar al hambre. Y si ve la historia de España, ve que hubo un montón de revueltas fiscales, por ejemplo, que hoy en día no se dan. Contra los malos usos o contra abusos de los gobernantes, cosas por el estilo. Repito, yo el dato no lo contrasté, es un dato que da Adams en For and Evil, creo que traducido. Es una historia de los impuestos. Todos los tipos. Creo que también la da Hoppe en su libro, me parece, cuando habla de las monarquías. Da esa cita y ahí da la referencia. Pero la idea es esa, que son inventos empresariales y se recauda mucho más y de forma mucho más pacífica, digamos, ¿no? Entonces fue un buen invento. Y además se hace con un elevado grado de consentimiento, porque la gente está muy contenta con tener este tipo de sistemas. Jerónimo, ¿querías intervenir, Jerónimo? Jerónimo Sí. Molina. Sí, gracias. Al hilo de lo que acaba de señalar el profesor, a mí me gustaría preguntarle si él tiene alguna idea sobre las razones de que sean tan raras actualmente las revueltas fiscales, al menos como las hemos conocido en otras épocas, que era precisamente lo que le estaba mencionando. Es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Tengo la convicción de que los verdaderos cambios políticos muchas veces han estado impulsados por una rebelión fiscal, que al final es lo que llega verdaderamente a la gente, mucho más que sufrir otro tipo de problemas. Y eso es algo que de pronto ha desaparecido del horizonte político. Sí, aún recuerdo, por ejemplo, en Galicia las luchas contra los consumos, contra el impuesto de consumos, a principios del siglo XX, que había ciertas
resistencias populares aún a principios del siglo XX contra esto. A ver, pues porque el Estado moderno es un Estado con una capacidad de hegemonía tremenda. Hay que hablar también de los chalecos amarillos en Francia. No deja de ser una revuelta antifiscalista. Sí. Pero tienen razón hegemónica, que están de capa caída, ya no son como antes. Pero, y también es una revuelta contra una forma de vida, pero es una revuelta en origen fiscal. Que es una revuelta contra los abusos del poder. ¿Qué pasa? No sé si vieron el anteproyecto de reforma de la ley de educación, la ley CELA nueva. Pues incorpora una frase que es obligatorio estudiar en las escuelas el valor social de los impuestos. Ustedes se fijaron en eso. Lo introdujo en una enmienda compromiso. Que tiene que hacerlo de forma explícita. ¿No? Y decir que los impuestos son el precio de la civilización, como decía el juez Holmes, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, principalmente porque no nos dice que es un impuesto, nos dice que el Estado da las cosas y que los impuestos son algo pues, para tener derechos sociales, que sin esos derechos sociales, sin ese dinero no habría derechos sociales. Y eso es la ecuación que yo no sigo, efectivamente, con los impuestos y derechos sociales. Pero la pregunta es, ¿se podrían obtener esos mismos sociales de la misma forma o de una forma más barata con otro tipo de financiación? Ese es el debate que hay. Yo, a diferencia por ejemplo, de los objetivistas y así, yo soy cristiano y me gusta, o sea, creo que hay un deber moral de pues, atender a los demás. Eso no sé como Spencer o una cosa así. Pero digo, ¿cuál es la mejor forma de atender a los demás? No hay formas mejores que la estatal o no hay formas alternativas a la estatal para atender los derechos sociales, ¿no? La historia nos muestra que sí. Y un montón de ellas. Bueno, de hecho, ahí está toda la labor social y benefactora de instituciones como la Iglesia Católica, que no ha podido ser superada por el Estado, desde luego. Yo siempre, que viene un amigo a Santiago, me pregunta, yo lo llevo a la zona vieja y digo, esta calle es el Hospitalillo, esta calle es las huérfanas, esto es el Hospital de los Reyes Católicos, ¿y esto qué era antes? Pues era un sitio para las huérfanas, como dice su nombre, esto era un hospital para los pobres, ¿no? Esto era un hospital para enfermos, y ¿quién lo hacía? La Iglesia. La Iglesia o las iglesias, porque toda iglesia que se precie tiene algún tipo de institución. Las masonerías también tuvieron algún tipo de institución social en su momento, ¿no? Todos los leones, rotarios, todo tipo de cosas así, pues son instituciones también de vida social, y hay un montón de ellas, y después hay mecanismos de mercado. Siempre hubo mecanismos de mercado para atender a los problemas de la vejez, de la enfermedad, pues, desde los seguros, todas las perpetuidades, todo un montón de instituciones financieras se crean para atender problemas de pobreza o de posible pobreza. Primero, el mercado de esto. Después tenemos todas las instituciones de corte pues, caritativo, ¿no? Y después hay una industria del tercer sector, por ejemplo, desde venta de lotería, pero venta de otro tipo de productos que sirven para financiar cosas de ese estilo. Me pregunto, ¿podría haber eso o no? Pues ya lo hubo. David Bate lo explica muy bien. ¿Qué formas había de atender a los pobres antes de esto? Es decir, que si antes era muy malo. Sí, pues que antes era muy malo todo. El Estado del siglo XIX, del siglo XX, tampoco atendía nada. Si hoy en día tenemos hospitales, tenemos buenos medios, porque somos ricos. Pero si somos ricos, podemos financiarlo tanto el Estado como podemos financiar formas privadas de calidad, porque somos ricos. Ricos relativamente, me refiero, ¿no? Con respecto, somos como 40 veces más ricos que hace 150 años, por ejemplo. Entonces, tenemos más medios para todo, porque antes era malo todo, lo privado y lo público. Entonces, ¿por qué se frustró ese camino? ¿Por qué se frustró toda la cuestión de las mutuas, por ejemplo, ¿no? Todas las mutuas que tenían los obreros en el Reino Unido y en muchos países, que cada uno disponía, y de ahí vienen todas las mutuas, igualatorios, todo este tipo de instituciones sociales que aún existen en los nombres de muchas instituciones de este estilo, pero las sociedades obreras o campesinas que ponían, ya cuando fueron incrementando el nivel de vida, fueron preocupándose de garantizar una serie de servicios y empezaron a pagar cuotas para tener médicos. O sea, porque mi abuela, estaba en una mutua de esas, sanitaria y cosas por el estilo, pagaban unas pequeñas cuotas y tenían una serie de atención, cuando estoy hablando de hace mucho tiempo. Y eso se frustró, ¿no? En cambio, se nacionalizó. Porque después cuando vemos gasto social, pero gasto social, ¿qué porcentaje es gasto social y qué porcentaje es gasto del Estado en contratar funcionarios de clase media? Estados Unidos se hizo un estudio. De cada 100 euros que van para la pobreza, 80 son para pagar funcionarios y 20 van realmente al pobre. Bueno, en Andalucía era peor porque de 100 euros para ayuda a las mujeres víctimas de violencia, 98 eran para los funcionarios y solamente 2 llegaban a las mujeres realmente.
tuyo que pasa en muchos sitios. Realmente no es un programa, pero es un programa de generar pues que el aparato de poder del Estado pues se haga más potente. Es decir, no es exactamente un sistema. La pregunta es, ¿se podría hacer de otra forma o no? Y eso es el debate que tenemos que tener, que nunca lo hay. Parece como si no hubiera el Estado. Yo cuando hablo con la gente joven, sobre todo, piensa que si no hubiera esto, que no habría educación, que no habría sanidad, que no habría comida, ni habría nada de ese estilo. Yo siempre les digo, ¿qué es lo más importante de todo? ¿Qué es más importante? ¿La comida, el vestido, la educación o la sanidad? ¿Y qué es más importante? Pues yo digo, señores, la comida y el vestido. Porque sin ellos, sin educación, malamente, pero pueden vivir, no es una vida buena. Sin sanidad, hombre, es algo que estén enfermos, pueden aguantar unos años. Pero sin comida, sin vestido, en unas horas están muertos. ¿Y porque nadie se preocupa de hacer, digamos, una garantía estatal de la comida o una garantía estatal del vestido? Porque son tan baratos, relativamente hablando, que no nos preocupa. Es decir, vestir es relativamente barato en horas de trabajo. Y comer, no grandes comidas, pero comer es relativamente barato. La pregunta es, ¿por qué la sanidad y la educación no se abarataron al mismo ritmo? Miguel Ángel, una pregunta que quería hacerte era tu teoría de que el Estado funciona como el anarquismo, que hay anarquismo dentro del Estado, igual que los Estados se relacionan anárquicamente. Eso parece una paradoja. ¿Cómo es eso? Porque el Estado es anárquico. Porque lo dijo muy bien Proudhon, la anarquía es la madre del orden. Solo un sistema anárquico puede garantizar el suficiente nivel de cohesión como para hacer acción colectiva y que ésta funcione bien. ¿No? Pero que es anárquico, por ejemplo, se ve un gobierno de coalición como el que hay ahora. ¿Es anárquico o no? Sí, parece, sí. No anárquico por el resultado, anárquico en el sentido de que cualquiera de los grupos puede marchar y desertar, ¿sí o no? Si ahora Podemos dice, me marcho, ¿no? Pedro Sánchez le pega una paliza, le da un palo, ¿qué hace? No puede hacer nada, se marcha, ¿no? Y lo tira abajo. Entonces, y no solo eso, con que una parte del PSOE decida marcharse, que ya pasó, se iría abajo el gobierno también. Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es convencerlos de que se queden. Y lo que hace es convencerlos, negociar con ellos, ofrecer poder, repartir o dar algún tipo de incentivo para que se quede. Pero Pedro Sánchez no tiene fuerza sobre Podemos, no tiene mando sobre Podemos. Y después, dentro del Estado tampoco. Si no, ¿cómo se explica el fenómeno del golpe de Estado, políticamente hablando? ¿No? Pues Allende le dice a Pinochet, depone las armas, dice, no me da la gana. Y no le obedece, porque no tiene forma de hacerle mandar. No, por eso digo que en ese aspecto, al menos, me gustaría indagar, porque lo que es el Estado moderno es un sistema muy sofisticado de organización y anarquía. Primero porque funciona por incentivos materiales, por sueldos, por ascensos, cosas por el estilo. Pero después también por incentivos morales. Hay códigos de honor, casi todos los pueblos tienen algún tipo de código de honor o un código ideológico para cohesionar todo eso, ¿no? No son solo incentivos económicos, sino que son incentivos de corte moral. Y eso es lo que consigue la cohesión de ese grupo, que actúe de forma coordinada. Pero esa cohesión en cualquier momento salta, como vemos todos los días, incluso dentro de los propios partidos, incluso dentro de los propios bloques de poder. Pero eso es una paradoja, porque si no, no podría funcionar tan bien. Sí. Igual que siempre incido en cosas que a la gente le pueden extrañar, como que una iglesia es anárquica. O que una empresa es anárquica. Es decir, si el obrero dice, macho, no me da la gana de trabajar más, a las 12 de la mañana se coge, se va y se larga. El patrón no puede hacer nada. Solo romper la relación. Pero no puede hacerle nada. Y aún así, una relación amistosa, una relación amorosa, son en esencia anárquicas. Y por eso son tan estables. Y algunas de ellas muy estables. Se mete porque no hay uso de fuerza entre ellas, sino que hay incentivos, que hay una mutua conveniencia de estar juntos. Pero no hay fuerza en muchas relaciones humanas. Pero solo esa organización humana puede cohesionar lo suficiente como para ejercer poder. Es paradójico, pero creo que es así. Esto está poco desarrollado. Eso lo apuntó alguna vez Barry Coutham y algún otro autor, pero no lo desarrollaron. Bien, una última pregunta que se acerca ya a las 6:15 y Miguel Ángel tiene que ir a un sitio. A un sitio anárquico.
Yo me animo, si nadie tiene otra, sí, pero solamente una. En relación con lo que dice Carlo Gambecha, que es un autor que Jerónimo ha traducido al español y me parece que es... Liberalismo triste. Liberalismo triste, sí. Pues de eso quería preguntarle yo, porque Carlo Gambecha ofrece ahí una especie de tipología de escuelas liberales y dice que está el liberalismo macroárquico, que sería más bien el socialdemócrata. Ya sabemos que Miguel Ancho Bastos no está en esa escuela. No. Luego habla del liberalismo microárquico, que serían los minarquistas, y me da la impresión de que tampoco el profesor Ancho Bastos está en esa escuela. Y yo tengo la duda sobre si está en una u otra de las dos que quedan. Una es lo que él llama el liberalismo anárquico, ahí está esa beta anarquista de la que acabamos de hablar, y la otra es el liberalismo árquico, que es un liberalismo que sería propiamente el liberalismo triste, corrígeme si me equivoco, Jerónimo, que sería básicamente la idea propiamente política del liberalismo. Y yo no sé si el profesor Ancho Bastos está en una u en otra, porque me da la impresión de que su cultura política, su conocimiento del poder, de los engranajes del poder, de la lógica del poder, le ubicarían más bien en esa escuela árquica. Pero me da la impresión de que las soluciones por las que él aboga le dirigen más bien hacia este liberalismo anárquico. No sé cómo... Claro, a mí me gustaría una sociedad sin violencia. Ahora, cuando estudio la política entiendo la lógica, intento entender la lógica. A mí me influyó mucho, por ejemplo, Juvenel, pero no la teoría pura de la política, por ejemplo. O autores tipo Buena de Mesquita, el Manual del Dictador, ¿no? Que son libros que van en esta línea, que explican la lógica descarnada del poder, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que concuerdo con esa visión a la hora de explicar el poder, explicando que son lógicas de incentivos y que tienen su propia dinámica. Cuidado, mucha gente dice, no, comentaba así con Jerónimo, así de broma, que le pasaba en Vox en Murcia, ¿no? Claro, eso pasa como a todos los partidos. Lo de Vox puede ser sus ideas que sean buenas o malas o que le gusten más o a otro, pero que Vox, como cualquier partido nuevo, no puede ser adanista, o igual que le pasa a Podemos, igual que le pasa a cualquier otra fuerza. Tiene una lógica el poder. Y tiene que ser así. La gente piensa que es una cosa nueva y que esto va a ser como más democrático. No, señor, tiene que ser. Además, al principio siempre tiene que ser más duro. Porque la dirección tiene que imponerse al resto. Solo puede ser, digamos, moderado cuando ya se impuso. Esta lógica de facción, esta lógica de tal, es normal, es consustancial a la política. Y sea Vox, sea Podemos, sea Ciudadanos, sea el PP, sea cualquier otra cosa. Lo que pasa es que el PSOE ya está consolidado, entonces ya este tipo de conflictos no se dan. Pero sí que hay una lógica en el poder y una lógica que tiene que ser así. Más. Por desgracia, tiene que ser así. Pues cuando dicen, no, es que es así. Tienes que acabar con quien te puso, etcétera. Tú tienes que liquidar a tus amigos, etcétera. Normalmente rodéate de gente inútil, porque es así. Es así. La ley de hierro de la oligarquía. Claro, pues te rodeas con gente que tú acaban contigo. La gente tiene que deberte el puesto a ti. Y que caiga contigo, para que te sean leales. Caiga contigo. Por eso los tiranos ponen parientes y gente así próxima, porque caen con él, entonces no tienen incentivo a traicionar. Pero una persona muy... Franco, por ejemplo, lo sabía, cualquier persona sabe como que hay unas lógicas en esto, lo sabe cualquier político profesional, más o menos vemos que todos hacen lo mismo porque tienen que hacer lo mismo. Tienen que primar a lo suyo. O sea, yo me parto la cara, me parto los dientes a defenderte y ahora pones al más que tiene más mérito. ¿Cómo vas a poner que tiene más mérito? ¿Vas a poner a mí? Que me partió la cara por ti. ¿No? Entonces tiene una lógica. Yo creo que ¿Quién? dentro del profesor Bastos hay un alma de un liberal árquico, por todo lo que dice. Claramente, yo también lo pienso. Sí. Pero no es que lo defienda, que yo entiendo que la lógica de la política es esa. Claro, son las regularidades de lo político, es que es eso, no hay vuelta de hoja. Y al final es señalar y decir, eso es así, con absoluta calma y con total tranquilidad. Es que es así, ha sido así siempre, y dentro de 100 años la lógica de los partidos será la lógica de Robert Michels y de tantos otros que la han descubierto y que de alguna forma la han sufrido. Es un realista político, Jerónimo. El profesor Ancho Bastos es un realista político. A mí me influyó Jerónimo con las lecturas que hace él
¿no? Yo siempre lo que hace él y anoto allá. Ahora acaba de citar a Miglio, por ejemplo, así por forma indirecta. Sí, Son autores que me interesan. Miglio también era así medio narco, también tiene un rollo así. sí, también. Bien, pues yo lo calificaría de realista anárquico a profesor Miguel Ángel Son Bastos. planos distintos, son cosas, yo creo que son compatibles. Uno es explicar lo que es, cómo funciona el poder político, y otra cómo te gustaría que fuera, que es una cosa distinta. Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel Bastos, al profesor, y ha sido todo un placer y honor escucharte. Da gusto, da gusto verlas así del nivel que tienen todos. Pues muchísimas gracias también a Jerónimo, a Román Gil y a Domingo y Felipe. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo. Adiós. Conectar. Hasta luego. Hasta luego. Felipe, ya puedes desconectar.